Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es una bendición estar en esta mañana. Aleluya, en este lugar. Buenos días, antes que nada, buenos días, iglesia. Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Aleluya, iglesia, la casa del Alfarero, Cananea. Y a todos, absolutamente a todos los que nos ven a través de esta plataforma de internet. Todos son bienvenidos. Es un placer estar en esta mañana una vez más todos reunidos y escuchar palabra de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a aprovechar este momento para orar. Vamos a poner delante de Dios nuestras necesidades y oramos principalmente por este servicio, que Dios se mueva, que Dios nos ayude. Necesitamos siempre su presencia, siempre su gracia, siempre su favor, que Él siempre esté en medio de nosotros. Necesitamos, aleluya, que Dios se involucre en todo lo que hacemos. Amén. Vamos a orar, que Dios hable a nuestras vidas, que Dios toque nuestros corazones, que Dios traiga fortaleza, que Dios traiga ánimo, que Dios traiga, aleluya, sanidad. Vamos a orar en esta mañana. Oramos por toda la iglesia, aleluya, en general, cada familia, cada matrimonio. Oramos, aleluya, por aquellos que, aleluya, quizás estén enfermos, alguna dolencia, alguna enfermedad. Vamos a orar por nuestra hermana Fernandina, que Dios su guarde, que Dios la sane. Necesitamos orar por ella, que Dios haga un milagro completo de sanidad en ella. También nos han pedido que estemos orando por Marlene Díaz, aleluya, Marlene Díaz, hija de nuestra hermana Esther Díaz, que Dios la guarde en su embarazo, aleluya, en su alumbramiento, que todo esté bien, amén, con su embarazo, con su bebé. Y vamos a orar, que Dios guarde la iglesia, que Dios nos proteja de este virus, de esta enfermedad, de esta pandemia, que Dios guarde a su pueblo. Oramos por la iglesia de Guaprieta, oramos por mi pastor Jacobo Agiola, su esposa Claudia, oramos por liderazgo en México, el pastor José Luis Agiola, la iglesia de Nogales, la iglesia de Presca, la iglesia líder a nivel internacional, pastor Wyman Mitchell, Greg Mitchell. Vamos a orar, aleluya, por todo nuestro compañerismo, cada iglesia, sea una iglesia grande, sea una iglesia pequeña, pero que Dios guarde, que Dios cubra, que Dios nos dé avivamiento. Vamos a orar por ello. Oramos también por nuestras autoridades, aleluya, nuestro presidente municipal, nuestra gobernadora Claudia Pavlovich, y también por nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a orar por México, por Sonora, por Cananea, desde luego. Y oramos por todo el mundo, por cada país, que Dios, aleluya, frene, que Dios detenga esto, aleluya. Y vamos a orar, que Dios salve gente, que Dios toque corazones, aleluya. Todo esto malo que está sucediendo, aleluya, que Dios saque algo bueno, que la gente clame a Dios, busque a Dios y que mucha gente salve. Vamos a orar por aquellos que se han contagiado, que se han enfermado, que Dios los ayude, que Dios les dé otra oportunidad. Y si trae usted alguna otra necesidad en esta mañana, usted mismo levante su mano, póngala delante de Dios y dígale: Señor, aquí está mi necesidad, yo la pongo delante de ti. Vamos a clamar a Dios en esta mañana. Bendito Padre poderoso, Señor y Dios, una vez más venimos delante de tu presencia. Señor, estamos orando, estamos clamando, Dios, por tu gracia, por tu favor en nuestras vidas. Señor, que tú seas en medio de nosotros. Señor, trae fortaleza, trae ánimo, trae esperanza, Señor, a nuestras vidas. Dios, ayúdanos, Padre, bendice a tu pueblo, guarda, cubre, protege a tu pueblo, mi Señor. Oramos, Señor, por nuestra ciudad de Cananea, Señor, por Sonora, oramos por México, por el mundo entero. Señor, ten misericordia, Padre, Dios, de aquellos que se han enfermado, que se han contagiado. Señor, dales otra oportunidad, bendito Padre, poderoso, Dios, cada necesidad que ha sido nombrada, que ha sido puesta delante de ti, mi Señor, súplela, Padre, de acuerdo a tu voluntad y tu propósito. Oramos, Señor, por nuestra hermana Fernandina. Señor, sánala, un milagro poderoso de sanidad en ella, Señor. Oramos, Padre, por Marlene Díaz, Señor, también tú seas, Dios, guardándola, cubriéndola, Señor, Dios, y cada necesidad, mi Dios, súpela, Padre, de acuerdo a tu voluntad, a ti la gloria, Señor, a ti la honra y a ti la alabanza en esta mañana. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias, Dios. Aleluya. Puede tomar su asiento en esta mañana.
Y una vez más le doy la más cordial bienvenida. Es un gusto, aleluya, una alegría grande estar en este domingo con ustedes, después de haber tenido una tremenda semana de conferencias en Prescott. Aleluya, disfrutamos las predicaciones, pero una vez más estamos, aleluya, aquí, aleluya, predicando, aleluya, y es una bendición. Amén. Vamos a seguir adelante, vamos a recoger la ofrenda, dice la palabra de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 18, aleluya, en el versículo 28. Usted, aleluya, sabe, estamos en tiempos difíciles, pero dice la palabra de Dios que los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, dice aquí en el versículo 28 del Lucas 18, dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Amén. Es una pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesucristo porque ellos habían observado al hombre, al joven rico que se dio media vuelta y se fue. Cuando Dios le habló de finanzas, cuando Dios le habló algo de generosidad, este hombre se dio media vuelta y se fue a pesar de que guardaba todos los mandamientos desde su juventud. Amén, pero se puso muy triste cuando Jesús le habló de finanzas y pues simplemente se alejó. Y los discípulos le dijeron, Señor, nosotros sí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones, o hemos dejado todo, no sé qué tendrían, trabajo, quizá alguna casa, algo, y ellos dijeron, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero la respuesta del Señor Jesucristo, aleluya, es una respuesta interesante que no solamente para ellos, sino también para todos nosotros. Porque Jesús le dijo, de cierto, o sea, le aseguró, de cierto os digo que no hay nadie, ni siquiera en Cananea, nadie que haya dejado casa, padres, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Y está hablando de que si usted es generoso por la obra de Dios, si usted es liberal con la obra de Dios, dice aquí que va a recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Sobre todo, aleluya, a veces olvidamos nosotros lo eterno y nos pensamos solamente en lo terrenal, en lo presente, pero aquí está hablando de que vamos a recibir en este tiempo, pero sobre todo en el siglo venidero la vida eterna, porque usted sabe que vamos a tener vida eterna, que ahí empezará todavía una eternidad. Cuando nosotros nos vayamos de este mundo, ahí empezará apenas para nosotros lo bueno, empezará apenas ahí para aquellos que sirven al Señor Jesucristo, ahí empezará apenas una eternidad llena de bendiciones, sin llanto, sin tristeza, sin dolor, sin enfermedad, sin coronavirus, sin nada de eso. Aleluya, pero dice aquí, aleluya, que tenemos que ser generosos, fieles a Dios. Si usted hace algo para el Señor, aquí va a recibir mucho más y sobre todo en el siglo venidero, la vida eterna. Es una promesa del Señor Jesucristo. Vamos a ser generosos, simplemente yo le animo que lo haga. Estamos hay cosas que comprar, hay necesidades que suplir en la iglesia. Estamos preparándonos, aleluya, ya para cuando regresemos, con el favor de Dios, creemos que pronto. Pero todos podemos hacer algo para la obra de Dios. Algunos de ustedes quizás se han olvidado en esta área, se han alejado del Señor en esta área. Aleluya, muchos cristianos, y no nomás aquí en la iglesia, aquí en Cananea, sino lo digo a nivel general. Quizás muchos, aleluya, se han olvidado de Dios. Dicen, está cerrada la iglesia. Bueno, pues no se puede hacer nada, no podemos estar en la iglesia. Y quizás algunos de ustedes han aprovechado para simplemente pues dejar de orar, quizás dejar de leer la Biblia, y otros quizás también han aprovechado para dejar de ser generosos, dejar de ser fieles en sus diezmos y ofrendas. Pero usted no haga eso, porque un verdadero cristiano no hace eso. Una persona que ama a Dios no hace eso. Analícese, autoanalícese, no haga lo que el joven rico hizo, que se puso muy triste cuando se le habló de finanzas y se dio media vuelta y se fue, o sea, se olvidó de las finanzas. No haga usted eso. Si usted ama a Dios, si usted ora a Dios y quiere que Dios lo guarde, que Dios le proteja y que Dios escuche sus oraciones,
No haga eso, aleluya. Simplemente sea fiel a Dios y Dios le va a ayudar y Dios le va a bendecir. Vamos a dar un aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Vamos a seguir adelante. Y vamos a entrar a la palabra de Dios, lo más importante en esta mañana. Abra su Biblia, aleluya, en el libro de Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2. Déjenme ver qué pongo acá atrás. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Cuando nos suceden cosas, pues cosas difíciles, cuando atravesamos momentos difíciles, aleluya, en nuestras vidas, cosas que no entendemos, cosas que no comprendemos, a veces que, pues, nos preguntamos, ¿verdad? Nos preguntamos, aleluya, ¿por qué me sucede esto? Si Dios existe, ¿por qué sucede esto? Si Dios es real, si Dios me ama, ¿por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué tengo que pasar por estas situaciones? Aleluya, incluso mucha gente se ha preguntado el día de hoy, en estos días, sobre todo de pandemia, si Dios existe, ¿por qué permite que suceda esto de la pandemia, que gente se enferme, se contagie y muchos mueran? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Serán ciertas las promesas de Dios? ¿Serán ciertas? Le puse por título a este mensaje, su resurrección lo garantiza. Sabemos nosotros que cada una de las promesas, aleluya, del Señor Jesucristo son reales, son ciertas, sus palabras son ciertas. Yo lo hablo con libertad, aleluya, yo lo creo, aleluya, yo creo en cada una de sus promesas porque el Señor Jesucristo murió en la cruz, pero no se quedó muerto. Él resucitó al tercer día y es precisamente esa resurrección la que nos garantiza a nosotros, aleluya, que cada una de sus promesas son ciertas, son reales. Génesis 2, 16 al 17, dice la palabra de Dios: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciudad, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Y ahí en el capítulo 3, en el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, como ella. Vamos a hablar en primer lugar, ¿por qué me sucede esto? Es una pregunta muy usual, una pregunta muy común, aleluya, que muchos en alguna ocasión nos habremos hecho. ¿Por qué me sucede esto? Sobre todo cuando pasamos por momentos, aleluya, difíciles en nuestras vidas. Si tú existes, Dios, si tú me amas, entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué soy pobre? Pudiéramos pensar, o mucha gente pudiera decir, ¿por qué soy pobre? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué siempre estoy batallando en lo económico? ¿Por qué el trabajo? Siempre batallo con el trabajo. ¿Por qué el patrón es así? ¿Por qué el dinero no me alcanza? O pudiéramos decir, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me duele aquí? ¿Por qué me duele el estómago? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me duele por todas partes? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Podemos hacernos esas preguntas. Aleluya. Pudiéramos decirnos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué mi matrimonio no funciona bien? ¿Por qué mi matrimonio es así? ¿Por qué tantos problemas en el matrimonio? ¿Por qué mi esposa es de esta manera? ¿Por qué no se comporta diferente? Y a la vez las mujeres también dicen, ¿por qué mi marido es así? ¿Por qué este hombre es así? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no es diferente? Y pues batallamos, tenemos problemas en el matrimonio, nos hacemos muchas preguntas, ¿por qué nos sucede esto? ¿Por qué siempre estoy sufriendo? ¿Por qué estoy batallando? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y estamos como aquella canción, aleluya, usted recordará aquella canción, aleluya, que tanto le gustaba en el mundo quizás, o la habrá escuchado de alguna ocasión, aquella que dice, dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué los niños maltratados? Dime. Y así estamos, preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy personas no cristianas y aún cristianos quizás se preguntan, Dios, ¿por qué el coronavirus? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué puedo contagiarme? ¿Por qué puedo enfermarme? ¿Por qué puedo morir?
¿Por qué muchos están enfermos y aún muchos ya se murieron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este virus? ¿Por qué permites que este virus, aleluya, nos afecte? Son preguntas que incluso parecieran no tener respuestas, pero la Biblia nos dice, aleluya, el por qué. La Biblia nos dice el por qué. Nuestro texto nos dice el por qué. Ahí en nuestro texto que lo volvemos a leer, Génesis 2, 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. Y así le había dicho Dios a Adán y le había dicho, no comerás. El día que comas de ese árbol morirás. Pero vemos aquí, usted lee la historia completa, y vemos aquí en el versículo 6 del capítulo 3 que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que vemos aquí nosotros la desobediencia de Adán y Eva. Ellos desobedecieron a Dios, el pecado entró al mundo. Y eso trajo como consecuencia dolor, sufrimiento, muchos males y aún la muerte. Todo eso trajo, aleluya, todo eso trajo la desobediencia. Cuando Dios creó al mundo, cuando Dios creó al ser humano, en sus planes no estaba el sufrimiento, ni estaba el dolor, en sus planes. Déjenme cerrar la ventana porque... Bueno, ya pasó el carro, iban vendiendo algo. Ese es el problema cuando estamos predicando en casa. Vamos a seguir. Cuando Dios creó al mundo, en su plan no estaba el sufrimiento ni el dolor, en su plan no estaba la enfermedad ni la muerte, en su plan no estaba nada de lo que ahora nos aqueja, nada de lo que ahora nos aflige, nos preocupa, nada de eso estaba en sus planes. Incluso, aleluya, Dios cuando Él terminó su obra, cuando Él terminó la creación, vio que todo lo que había hecho, todo, absolutamente todo lo que había Él creado, había hecho, era muy bueno. Dice ahí Génesis 1:31, y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero Adán desobedeció, y el pecado y todas sus consecuencias, las consecuencias del pecado entraron en el mundo, como enfermedades, como este virus, aleluya, con el dolor, la aflicción, el sufrimiento y aún la muerte. Todo eso entró, aleluya, por la desobediencia. Y usted se podrá preguntar, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿O acaso no hay esperanza? Pues quiero decirte que sí hay esperanza, sí hay. Aleluya, porque Dios, aleluya, en su misericordia, Dios en su amor, siendo nosotros pecadores, Él envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros. Aleluya, pagó, aleluya, el precio por nuestros pecados, para darnos vida, para traernos vida a nosotros. Vamos a hablarte en segundo lugar. Jesús representa la vida. En 1 Corintios 15, del 21 al 22, dice la palabra de Dios, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por Adán, dice la palabra de Dios, entró la muerte, pero por Cristo entró la resurrección de los muertos. Y hoy mucha gente se sigue preguntando quizás, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el coronavirus? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la muerte? Pero el Señor Jesucristo, aleluya, quiero decirle que todas esas preguntas que usted tiene que parece no tener respuesta, todas esas preguntas usted se las podrá hacer un día al Señor Jesucristo, se las puede hacer a Él directamente un día que esté en la presencia de Él, y Jesucristo le aseguro que le dará respuesta a cada una de esas preguntas, a cada una de esas interrogantes. Jesucristo le dará, aleluya, la respuesta a cada una de ellas. Aquel día que usted esté frente al Señor, ese día lo va a entender absolutamente todo. Las preguntas más difíciles que usted tenga, Jesús se les va a contestar cada una de ellas. ¿Qué es lo que nos garantiza eso? ¿Qué es lo que nos garantiza a nosotros eso? Aleluya, su resurrección.
la resurrección del Señor Jesucristo. Su resurrección nos garantiza, aleluya, todo, absolutamente todo, nos garantiza cada una de sus promesas. Su resurrección nos garantiza la salvación. Voy a pedirle que me traigan por favor un poquito de papel. Es que hace mucho calor aquí. Pero bueno, vamos a seguir. Su resurrección nos garantiza la salvación. Su resurrección nos garantiza la eternidad. Su resurrección nos garantiza la vida eterna. Su resurrección nos garantiza cada una de sus promesas. Cada una de ellas. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo resucitó. Porque Él vive. Porque no se quedó en la tumba. Porque no está muerto. Jesucristo, aleluya, resucitó de entre los muertos. Se levantó de entre los muertos. Vive. Él está vivo. Solamente Jesucristo nos garantiza, aleluya, a través de su resurrección, nos garantiza la salvación y nos garantiza vida eterna. Mi Señor Jesucristo vive. Aleluya, mi Señor Jesucristo vive. Por eso, aleluya, yo le estoy predicando de Él en esta mañana. Por eso es que yo le estoy predicando de Él en esta mañana. Por eso yo predico de Él, por eso yo hablo de Él. No le hablo de mí en esta mañana. No le estoy hablando de mí, no le estoy hablando de nadie más. Mi Señor Jesucristo vive. Por eso yo confío en Él, le alabo a Él y solamente a Él. Mi Señor Jesucristo vive, por eso yo tengo esperanza. Tengo esperanza, mi esperanza está puesta en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él resucitó, porque Él está vivo, porque vive, porque no está muerto. Aleluya, Jesucristo, solamente Jesús, solamente Él. Aleluya, da vida. Y Él mismo es la vida. Jesucristo mismo es la vida. Solo Jesús es la vida. En Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice Él, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Él, aleluya, tiene vida eterna. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice, pero si usted cree, todo aquel que cree en Él, tiene vida eterna. Jesús vino para que tengamos vida en abundancia. Estamos hablando que Jesús, aleluya, es la vida. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él mismo, su propia palabra, diciendo, yo he venido para que tengas vida. Para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Jesús es el camino, la verdad y la vida. También lo dijo Él mismo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Así que estamos hablando de Jesucristo. Él es la vida. Él es el autor de la vida. En Hechos 3:15 dice, mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Estaba Pedro predicando, aleluya, el evangelio, y les estaba diciendo a la gente, mataron ustedes al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros, dijo Pedro, somos testigos. Pero está hablando de que Jesús es el autor de la vida. Por eso es que Jesucristo no podía quedarse muerto. No podía quedarse muerto. Él permitió que le matasen. Así eran sus planes, sus propósitos, morir por nosotros, pagar por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús pagó, aleluya, por nosotros. Pero Él es el autor de la vida. Él no podía estar muerto. Él venció a la muerte. Él se levantó con poder de entre los muertos y Él está vivo. Dice Jesús también es el pan de vida. En Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está hablando una vez más, aleluya, yo soy el pan de vida. Soy el pan de vida. Siempre Jesús, en todos esos textos, Él habló de que Él era la vida. Él es la vida. Solamente Jesús, aleluya, representa la vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que el que tiene a Jesús tiene la vida. Lo dice también en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Usted puede tener vida eterna en Jesucristo. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, simplemente no tiene la vida. Así que Jesucristo, aleluya, es el que vino a darnos vida. Y su resurrección nos garantiza. Él nos garantiza con su resurrección que cada una de sus palabras, cada una de sus promesas son ciertas. Muchos podrán preguntarse hoy en día, todavía podrán hacerse esa pregunta: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la aflicción? ¿Por qué este problema? ¿Por qué aquel problema? Incluso podrán preguntarme a mí como pastor, muchos de ustedes: ¿por qué, pastor, me sucede esto? ¿Por qué, pastor, me tengo que enfermar? ¿Por qué me tengo que contagiar? ¿Por qué tengo que cuidarme? ¿Por qué? Bueno, habrá muchas preguntas, aleluya, que parecieran no tener respuestas, pero quiero decirle que Jesucristo tiene todas las respuestas. Él tiene todas las respuestas. Y un día, aleluya, que estemos en su presencia, Él nos va a responder cada una de nuestras preguntas, cada una de nuestras interrogantes. Él las va a responder cada una de ellas, porque un día vamos a estar en su presencia. Él ha prometido darnos vida eterna. Él ha prometido, aleluya, que si creemos en Él, vamos a resucitar igual que Él de entre los muertos. Y es lo que nosotros, las promesas, aleluya, que no se nos deben de olvidar a nosotros, los cristianos. Yo le animo a usted a que no se olvide de esas promesas, aleluya, porque todas y cada una de ellas son ciertas. Su resurrección lo garantiza, porque Él resucitó, porque Él venció a la muerte. Si Él se hubiera muerto, por más buena persona que haya sido, aunque haya muerto por nosotros, aunque haya dado su vida por nosotros, pero se haya quedado muerto ahí en la tumba, pues no tendríamos esperanza. No tendríamos esperanza. Quizás sus promesas no fueran ciertas, pero el Señor Jesucristo venció a la muerte, se levantó con poder de entre los muertos, y esa resurrección nos garantiza a nosotros que cada una de sus palabras, cada una de sus promesas son ciertas. Aleluya. Su resurrección nos garantiza a nosotros que vamos a tener vida eterna. Jesús lo dijo: yo soy la vida. Él es la vida. Él es la vida. Voy a hablarte, aleluya, en tercer lugar. El cristiano debe ser capaz de vivir confiadamente aún en este tiempo. El cristiano, todo cristiano, hombre o mujer que sirve a Dios, debemos de ser capaces de, a pesar del tiempo que estamos viviendo, a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo, debemos de ser capaces de vivir confiadamente, de seguir creyendo en el Señor Jesucristo, confiando en Él, creyendo y confiando en sus promesas. Debemos de ser capaces, el cristiano debe ser capaz. Algo Pablo dijo en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice Pablo, dijo: yo las aflicciones presentes, y usted sabe lo que Pablo sufrió, sus aflicciones las conocemos todos, cómo fue golpeado, cómo fue dado por muerto, apedreado, cómo pasó naufragios, hambres, cárcel. Pero él dijo: yo tengo, dijo, muy presente que todas estas aflicciones no son comparables, para nada son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El cristiano debe ser capaz de sentir paz en medio de esa tormenta. Usted es un cristiano, usted sirve a Dios, ama a Dios, cree en el Señor, le ha aceptado en su corazón como su Salvador. Usted debe de ser capaz de sentir paz, aún en medio de la tormenta. El cristiano debe ser capaz de confiar plenamente en las promesas de Dios, aún en tiempos como este. El cristiano debe ser capaz de guardar su fe. El cristiano debe ser capaz de confiar en Cristo en tiempos de incertidumbre, así como los que estamos viviendo. Hay muchas preguntas que parecieran que no tienen respuesta, pero debemos de ser capaces los cristianos, aleluya, de vivir en paz, de guardar la fe, de confiar en Jesucristo, aún en tiempos así, donde hay muchas interrogantes. El pecado produce la muerte. El pecado, hablamos de eso, el pecado produce la muerte. Y cuando se vive en pecado hay una sensación de muerte. Por eso es que la gente siente la muerte, porque hay una sensación de muerte cuando se vive en pecado. Se puede sentir la persona débil, se puede sentir deprimida,
Hay un sentimiento de vacío en el ser humano cuando vive alejado de Dios, cuando vive sin el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vive en pecado. Y hay no hay una satisfacción plena, no hay una paz verdadera. Todo eso es producto de una vida, aleluya, alejada del Señor Jesucristo, que representa la vida. Todo eso es producto, aleluya, de la muerte que produce el pecado. Pero un cristiano no debe sentirse de esa manera. Un cristiano no debe sentirse de esa manera, porque un cristiano tiene al Señor Jesucristo. Si tú tienes al Señor Jesucristo, tú tienes la vida. Tienes al autor de la vida contigo. Aleluya. A donde Jesús llega, a donde Jesús entra, Él, aleluya, lleva vida. Ahí fluye vida. Si Él llega a una persona, si una persona le abre el corazón y Jesús entra a ese corazón, entra a esa persona, ahí en esa persona fluye la vida, llega la vida, hay vida en esa persona. Así que si usted, aleluya, entendiera eso, usted que no conoce a Dios y está escuchando este mensaje, si usted siente ese temor y esas preguntas, esas interrogantes de por qué me sucede, por qué, y siente y vive en esa aflicción constante, aleluya, por todo lo que sucede a su alrededor o por lo que le sucede a usted. Si usted entendiera, usted le pediría al Señor Jesucristo. Usted le diría, Señor, dame vida. Y quiero decirle que si usted le pediría, Él le daría agua viva, que salte para vida eterna. Aleluya, porque es un regalo, ese es el regalo que Jesús da cuando usted le acepta en su corazón. Inmediatamente, es el regalo más precioso, es el regalo más grande que Jesús nos da cuando aceptamos a Jesús en el corazón, cuando lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Es lo que le dijo a la mujer samaritana, ahí en Juan 4:10, respondió Jesús y le dijo, si le conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios, quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Aleluya, Jesucristo le dijo a la mujer, si tú supieras, aleluya, quién es el que te está hablando, quién es el que está tocando a la puerta de tu corazón, tú le abrirías, tú le permitirías entrar, tú le dirías, dame de beber, y Él te daría agua viva, agua que salte para vida eterna. Amén. Así que si usted le permite entrar a Jesús en su corazón, inmediatamente, aleluya, el pecado desaparece. Pero cuando Jesús entra, trae vida, llega la vida, la muerte que produce el pecado desaparece. Y llega la vida, entra la vida, porque Jesucristo mismo es la vida. El que tiene a Cristo, dice la palabra de Dios, tiene la vida. El que tiene a Jesús, tiene la vida. Si usted tiene a Cristo, usted tiene que vivir confiado de que usted tiene la vida con usted. Y vivimos en un mundo, aleluya, que ha caído en pecado, donde el ser humano ha desobedecido, y no estamos hablando algo de juzgar, estamos hablando de que desde el principio, cuando Adán y Eva desobedecieron, cuando el pecado entró al mundo, entonces entró todas las consecuencias del pecado, que es la enfermedad, el dolor, la aflicción, la muerte. Pero hoy, aleluya, quiero decirle que Jesucristo, Él puede traer vida a tu vida, Él puede darnos vida. Su resurrección nos garantiza que habrá eternidad, su resurrección nos garantiza que habrá vida eterna, la resurrección del Señor Jesucristo. Aleluya, su resurrección, el haber resucitado, el haberse levantado de entre los muertos, eso nos garantiza a nosotros, aleluya, que hay vida en Jesús, que Él es la vida, que Él es la resurrección, que sus palabras son ciertas, que sus promesas son ciertas. Aleluya, yo le voy a pedir que incline su cabeza por un momento solamente. Si usted no tiene Jesús y usted tiene, aleluya, muchas preguntas, muchas interrogantes, ¿por qué le sucede esto? ¿Por qué usted está sufriendo? ¿Por qué usted está enfermo? Aleluya, ¿por qué usted está batallando en alguna área económica? Quizás, ¿por qué tiene problemas en su matrimonio? ¿Por qué batalla tanto? Se preguntará usted, ¿por qué? Bueno, aleluya, hoy en esta tarde usted ha escuchado un mensaje donde Jesucristo le ha dicho que Él es la vida. Él es la vida. Jesús dijo, yo soy la vida, la resurrección y la vida. Y porque Él resucitó, usted y yo debemos estar seguros
Debemos estar seguros de que sus palabras son ciertas, de que sus promesas son ciertas. Aleluya. Yo quisiera invitarle a usted que no conoce a Dios, usted que no conoce a Jesús, que usted acepte a Cristo en su corazón en esta mañana. Voy a hacer rápidamente una oración ahí donde usted está, en su casa, donde usted esté, aleluya, en su trabajo, donde usted me esté escuchando. Haga esta oración de todo su corazón, hágala y dígale: Señor Jesucristo, en esta mañana yo reconozco que hay pecado en mi corazón. Yo reconozco que he vivido alejado de ti. Y yo reconozco que tengo muchas preguntas, muchas interrogantes. No entiendo lo que me sucede. Pero yo creo en esta mañana en tu palabra. He escuchado tu palabra y yo creo en ella. Que tú eres la vida. Que tú moriste por mis pecados. Pero que tú también resucitaste al tercer día y me ofreces vida eterna. Yo abro mi corazón para que tú entres en él. Yo te acepto a ti, Jesús, como mi Señor y mi Salvador personal. Entra en mi corazón, Jesús. Perdona mis pecados. Dame vida eterna. Ayúdame a creer. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame, Jesús, a vivir para ti de aquí en adelante. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Qué tremendo. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a orar. Vamos a orar. Y usted como iglesia, porque aún los cristianos pudiéramos hacernos preguntas como esas. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero se nos olvidan las promesas de Dios. No nos olvidemos de ellas. Recordemos cada una de sus palabras. Sí, es verdad que hay preguntas, hay interrogantes que parecieran no tener respuesta, pero un día se las podemos hacer al Señor Jesucristo. Un día que estemos en su presencia, le podemos preguntar: Señor, yo siempre tuve esta duda, siempre tuve esta pregunta. Y yo quiero decirle que Jesús le va a responder ahí. Le va a responder ahí. Amén, porque Él promete darnos salvación y vida eterna. Su resurrección, el que Él resucitó, nos garantiza eso. Así que si tenemos algo en nosotros problemas, simplemente debemos de confiar en Dios, confiar en Jesucristo, creer en Él, seguir confiando, seguir creyendo en Él. Y un día, aunque tengamos que enfrentar una enfermedad o tengamos que enfrentar incluso la muerte, podemos tener la confianza, la seguridad de que no todo va a terminar ahí, de que hay promesas, aleluya, para la eternidad, que Dios tiene para nosotros, que Jesús tiene para nosotros, que Él nos va a levantar, que Él nos va a resucitar. Amén. Vamos a orar, aleluya, que Dios guarde esta palabra en nuestras vidas. Padre Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Dios, por la oportunidad, Señor, que tú nos has dado. Una vez más, Señor, estar, Dios, reunidos a través de esta plataforma, Señor, y escuchar tu palabra. Yo oro, Señor, que tú selles eso en nuestras vidas, en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Trae esa confianza a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a creer y ayúdanos a confiar, a permanecer fieles, Dios, creyendo en tu palabra, creyendo en tu promesa, recordando, Señor, que tú resucitaste de los muertos, que tú venciste a la muerte, que tú eres la vida, que tú eres el autor de la vida y que contigo, Señor, vamos a tener vida también nosotros, Padre. Gracias, Señor Jesús, Dios. Amén. Aleluya. Bueno, mis hermanos, pues ha sido un gusto estar en esta mañana con ustedes y simplemente, aleluya, confía en Dios. Vamos a estar bien porque en la voluntad de Dios, en las manos del Señor, siempre vamos a estar bien. Mientras tengamos al Señor de nuestro lado, mientras nosotros no nos alejemos de Él, vamos a estar bien. Que vamos a pasar problemas, situaciones difíciles. Bueno, estamos en un mundo así, donde Jesús mismo lo dijo, que tendríamos aflicción. Pero de su lado, aleluya, estando de su lado, estando con Él y Él con nosotros, vamos a estar bien porque Él representa la vida va a estar con nosotros. Dios le bendiga en esta mañana y nos vemos con el favor de Dios, aleluya, en el próximo servicio. Dios le bendiga.